El universo, con sus galaxias infinitas y sus insondables misterios, siempre nos ha llevado a cuestionar nuestra propia existencia. Desde los albores de la humanidad, el deseo de comprender el principio de todas las cosas ha sido una de las fuerzas motrices del conocimiento humano. Pero, antes de que el primer fotón de luz atravesara la oscuridad, antes de que cualquier forma de materia emergiera de la nada, surge una pregunta que desafía no solo la fe, sino también la razón. ¿De dónde vino Dios? Esa cuestión, tan antigua como el propio pensamiento humano, desafía todo lo que sabemos sobre la causalidad. Si todo lo que existe necesita de un origen, ¿qué decir de aquel que siempre existió? Nuestra mente, acostumbrada a pensar en términos de inicio, medio y fin, lucha por concebir algo que no haya tenido un punto inicial. ¿Cómo puede un ser existir eternamente sin haber sido creado alguna vez? La búsqueda de la respuesta nos lleva por un camino que trasciende la ciencia y la fe, un camino donde tiempo, espacio y materia aún no existían. Durante milenios, filósofos y teólogos intentaron comprender esa existencia sin origen, pero cada explicación solo generó más preguntas. Si hubiera algo antes de Dios, entonces ese algo sería mayor que Él. Sin embargo, la propia definición de Dios implica la idea de que nada puede ser mayor que Él. Él es el punto de partida, la raíz de toda la existencia. A lo largo de la historia, esa cuestión ha generado innumerables debates y teorías. Algunas tradiciones religiosas afirman que Dios simplemente es, no tiene principio ni fin. Para la mente humana, esa idea puede ser incómoda, pues estamos acostumbrados a lidiar con causas y efectos, consecuencias y progresiones. Pero Dios no está sujeto a esas reglas. Él es la causa primera, la fuente de todo lo que existe. Si analizamos la ciencia moderna, nos damos cuenta de que también apunta a un comienzo definitivo para el universo. El modelo del Big Bang sugiere que tiempo, espacio y materia tuvieron un punto inicial. ¿Pero qué había antes de eso? Si el universo tuvo un comienzo, algo fuera de él tuvo que iniciarlo. Y ese algo necesitaría estar más allá de las leyes del tiempo y del espacio. Muchos científicos, al intentar evitar la idea de un creador, recurren a la hipótesis del multiverso o a la posibilidad de fluctuaciones cuánticas que generan universos espontáneamente. Pero incluso estas explicaciones aún presuponen la existencia de algo eterno. Sea un multiverso infinito o un campo cuántico primordial, la cuestión fundamental permanece. ¿Qué dio origen a todo? Al final, llegamos a la inevitable necesidad de algo que siempre existió. Es aquí donde la filosofía y la teología se encuentran. Desde Platón hasta los pensadores contemporáneos, la búsqueda por lo absoluto siempre se ha topado con algo inmutable, eterno y necesario. En todas las culturas encontramos relatos de un ser supremo, de una conciencia infinita que está más allá de la realidad perceptible. No solo creó el universo, sino que continúa sustentando su existencia. A lo largo de la historia, esa idea se ha manifestado de diferentes formas. Para los antiguos griegos existía el concepto del primer motor inmóvil de Aristóteles, un ser que da inicio a todo sin necesitar de una causa anterior. Para los teólogos cristianos, Dios siempre fue, es y será, existiendo más allá del tiempo y del espacio. Y para la ciencia, cuanto más investigamos la naturaleza del universo, más nos enfrentamos a un misterio que desafía nuestras comprensiones convencionales. La gran cuestión, entonces, no es solo si Dios tiene un origen, sino si nuestra mente limitada es capaz de comprender algo tan grandioso. En los tiempos antiguos, los seres humanos miraban al cielo y se preguntaban qué había más allá de las estrellas. Hoy, con telescopios poderosos, logramos ver miles de millones de galaxias, cada una conteniendo trillones de estrellas. Y sin embargo, la pregunta persiste.
¿Qué existe más allá de todo eso? ¿Qué mantiene todo funcionando en perfecta armonía? La respuesta a esa pregunta puede no estar en la ciencia o en la filosofía, sino en la propia percepción de la realidad. Cuando observamos el universo y vemos su estructura compleja, sus leyes perfectas y la forma en que todo parece estar interconectado, percibimos que hay una firma en esa creación. Cada detalle, desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las vastas estructuras cósmicas, apunta a un principio organizador. Si creemos que todo surgió por azar, entonces debemos aceptar que el orden surgió del caos sin ninguna razón aparente. Pero esa idea desafía nuestra propia experiencia. En nuestra vida diaria sabemos que sistemas complejos no surgen espontáneamente sin una causa inteligente detrás. Entonces, ¿por qué el universo, que es infinitamente más complejo que cualquier cosa que hayamos creado, sería una excepción? Para muchos, esta es la mayor evidencia de que existe un creador. No solo un ser que creó el universo y se retiró, sino un creador activo que sostiene cada detalle de la existencia. La noción de un Dios eterno no es solo una necesidad teológica, sino también una conclusión lógica. Si todo tuvo un comienzo, entonces debe haber algo que no lo tuvo. Si todo necesita de una causa, debe haber una causa primera, que no fue causada por nada. Este concepto puede ser incómodo para algunos, pero es inevitable. Incluso científicos ateos reconocen que hay ciertas verdades que simplemente existen. Conceptos matemáticos, por ejemplo, como los números y las ecuaciones, no fueron creados, simplemente son. Nunca hubo un momento en el que 2 más 2 comenzó a ser igual a 4. Esa verdad siempre ha existido. Si aceptamos que hay principios eternos en las matemáticas y la física, ¿por qué no aceptar que puede haber un ser eterno que está más allá de esas leyes? Muchos intentan argumentar que la propia existencia del universo puede ser eterna. Sin embargo, todo lo que observamos apunta a un comienzo definido. Las leyes de la termodinámica indican que el universo se dirige hacia un estado de desorden máximo, algo que no ocurriría si él siempre hubiera existido. Eso sugiere que hubo un punto de partida. Algo trajo todo a la existencia, y si algo trajo el universo a la existencia, ese algo debe ser incriado, eterno e independiente de las leyes físicas. Debe estar más allá del tiempo, del espacio y de la materia. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial: ¿de dónde vino Dios? La respuesta está en la propia naturaleza de lo que llamamos Dios. Él no vino de ninguna parte, pues siempre existió. Es la única explicación lógica para la existencia de todo lo que hay. Si has llegado hasta aquí y este contenido te ha hecho reflexionar, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a continuar trayendo más temas instigantes y profundos. Ahora, volvamos a nuestro cuestionamiento inicial. Si Dios siempre existió, ¿qué significa eso para nosotros? Nuestra percepción de la realidad está limitada por el tiempo y el espacio. Pero si aceptamos que Dios está más allá de esas restricciones, necesitamos reconsiderar la forma en que entendemos la propia existencia. Si hay un ser eterno, entonces todo lo que conocemos y vivimos no es fruto del azar, sino parte de un plan mayor. A lo largo de la historia, innumerables culturas y religiones han descrito a ese ser eterno de diferentes formas. En el cristianismo, Dios se revela como un ser personal, que creó el universo por voluntad propia y se relaciona con su creación. En el judaísmo, Él es llamado Yahvé, aquel que es, una definición que refuerza su existencia autoexistente. En el Islam, Él es Alá, el creador de todo, aquel que está más allá del entendimiento humano. E incluso fuera de las religiones abrahámicas, hay relatos de un principio absoluto,
de una inteligencia suprema que rige el cosmos. Pero ¿por qué esta idea de un Dios eterno es tan esencial? Porque sin ella, todo se convierte en una paradoja sin solución. Si no hay un creador, entonces debemos creer que el universo surgió de la nada. Pero la nada no puede crear algo. Incluso la hipótesis científica de que el universo surgió de fluctuaciones cuánticas no responde a la cuestión fundamental: ¿de dónde vino la energía que posibilitó esas fluctuaciones? Cualquier intento de evitar la idea de un ser eterno solo sustituye a Dios por otro concepto de algo eterno. La propia noción de tiempo nos limita a pensar que todo necesita de un comienzo. Pero, ¿y si el tiempo es solo una característica del universo creado? Si Dios está más allá del tiempo, entonces la pregunta ¿cuándo surgió Dios? Pierde sentido. Él simplemente es. Esa comprensión va en contra de la forma en que normalmente percibimos la realidad, pero eso no la hace menos verdadera. Muchas cosas que antes parecían imposibles o paradójicas para la humanidad fueron comprendidas con el avance del conocimiento. La idea de un ser eterno puede parecer desafiante, pero quizás sea solo un reflejo de nuestra limitación cognitiva. Otro punto que refuerza esta visión es el orden presente en el universo. Las leyes de la física, la complejidad de la vida, la estructura del ADN, todo ello apunta a un diseño inteligente. Si Dios no existiera, tendríamos que creer que todo ese orden surgió sin propósito, solo por fuerzas ciegas y aleatorias. Pero incluso la ciencia moderna demuestra que sistemas ordenados no surgen del caos sin una causa. Si encontramos códigos en el ADN, estructuras matemáticas en el cosmos y leyes inmutables que gobiernan la naturaleza, eso indica un principio organizador. Esta noción de un creador eterno no solo responde a la cuestión del origen, sino que también da sentido a la existencia. Si Dios siempre existió, entonces nuestra vida no es un accidente. Si Él creó todas las cosas, entonces hay un propósito mayor para todo. Y si Él es infinito e inmutable, entonces nuestra búsqueda de significado no necesita limitarse a nuestras experiencias temporales. Dentro de la teología cristiana, esa idea se refuerza con la propia revelación divina. La Biblia describe a Dios como aquel que siempre fue, es y será. En Apocalipsis, Él es llamado Alfa y Omega, el principio y el fin. No porque tuvo un comienzo y tendrá un fin, sino porque Él está más allá de cualquier límite temporal. Su nombre, Yo Soy, revela su existencia autónoma y eterna. No depende de nada para existir, todo depende de Él. Si miramos a la filosofía, vemos que esta comprensión también tiene sentido lógico. El argumento cosmológico de la contingencia, por ejemplo, afirma que todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. El universo no puede ser la explicación de sí mismo, porque tuvo un comienzo. Por lo tanto, la única explicación racional es la existencia de un ser necesario, que no depende de nada y siempre existió. Ese ser es Dios. Para aquellos que cuestionan esta idea, el problema generalmente no radica en la lógica, sino en la aceptación. Muchos rechazan a Dios, no porque las evidencias sean débiles, sino porque la implicación de su existencia lo cambia todo. Si Dios existe, entonces hay un propósito, hay moralidad objetiva, hay un sentido para la vida, y eso exige una respuesta. Aceptar a un creador eterno significa aceptar que nuestra existencia no es de nuestra propiedad, sino parte de un plan mayor. Aún así, la cuestión ¿quién creó a Dios? Sigue repitiéndose. Esto ocurre porque tenemos dificultad para concebir algo sin origen. Pero curiosamente, incluso aquellos que niegan a Dios acaban aceptando que algo siempre existió, ya sea la materia, la energía o las leyes fundamentales de la naturaleza. La diferencia está solo en lo que reconocemos como eterno. Dios, por definición,
es el ser necesario que explica todo lo demás. Y si esta explicación es verdadera, entonces no solo la ciencia y la filosofía apuntan a un creador, sino también nuestra propia experiencia. Sentimos que hay algo más allá de nosotros, buscamos significado, anhelamos respuestas. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, el ser humano nunca ha dejado de buscar el origen de todo. Y, al hacerlo, siempre se ha encontrado con la necesidad de un creador. Además, está la cuestión de la moralidad. Si Dios no existe, ¿de dónde viene nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto? Si somos solo el resultado de la evolución y del azar, entonces no hay una razón real para tener valores morales objetivos. Sin embargo, todos los pueblos, en todas las épocas, han compartido un sentido común de justicia, de bien y mal. Esto sugiere que la moralidad no es una construcción social, sino algo que trasciende culturas y tiempos, algo que apunta a un legislador moral supremo. Si analizamos las propias leyes de la naturaleza, nos damos cuenta de que todo sigue un patrón preciso. El movimiento de los planetas, las fuerzas fundamentales del universo, las constantes físicas, todo opera dentro de un delicado equilibrio que permite la existencia de la vida. Si cualquiera de estas constantes fuera alterada mínimamente, el universo colapsaría o sería inhabitable. Eso no parece algo que surgiera por azar, sino un sistema diseñado con un propósito. Esta idea de un universo ordenado y de una moralidad objetiva nos lleva a una conclusión inevitable. Existe una mente detrás de la creación. El universo no es solo un conjunto de partículas interactuando sin sentido. Lleva un propósito, un diseño, una intención. Y esa intención solo puede provenir de un creador eterno. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema despertó tu curiosidad. No te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like para que podamos seguir trayendo reflexiones profundas como esta. Ahora, pasemos a la conclusión de este misterio. La búsqueda del origen de Dios nos lleva más allá del tiempo y de la lógica humana. Él no solo creó el universo, sino que sostiene su existencia continuamente. La idea de un creador eterno no es únicamente teológica, sino también una necesidad filosófica y científica. Si todo tuvo un comienzo, debe haber una causa primera incriada. Dios trasciende nuestra comprensión, pero su presencia se revela en el orden del cosmos y en la moralidad humana. Si esta reflexión tiene sentido para ti, dale like y suscríbete al canal. Así, continuamos explorando misterios que desafían la razón y fortalecen la fe. Hasta el próximo video.